very word secrecy is repugnant in a free and open society, and we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. And there is very grave danger that an announced need for increased security will be seized upon by those anxious to expand its meaning to the very limits of official censorship and concealment. That I do not intend to permit to the extent that it's in my control. And no official of my administration, whether his rank is high or low, civilian or military, should interpret my words here tonight as an excuse to censor the news, to stifle dissent, to cover up our mistakes, or to withhold from the press and the public the facts they deserve to know. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. I am not asking your newspapers to support an administration, but I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American people. For I have complete confidence in the response and dedication of our citizens whenever they are fully informed. I not only could not stifle controversy among your readers, I welcome it. This administration intends to be candid about its errors. For as a wise man once said, an error doesn't become a mistake until you refuse to correct it. We intend to accept full responsibility for our errors, and we expect you to point them out when we miss them. Without debate, without criticism, no administration and no country can succeed, and no republic can survive. That is why the Athenian lawmaker Solon decreed it a crime for any citizen to shrink from controversy. And that is why our press was protected by the First Amendment, the only business in America specifically protected by the Constitution, not primarily to amuse and entertain, not to emphasize the trivial and the sentimental, not to simply give the public what it wants, but to inform, to arouse, to reflect, to state our dangers and our opportunities, confident that with your help, man will be what he was born to be, free and independent. Hola hermanos, que tengan un hiper mega saludazo con doble Z. Saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oramos hoy a nuestro Padre Celestial, Padre amado. Queremos ser tus hijos y por eso rogamos hoy, conviértenos en tus hijos. Así como el Padre es santo, tus hijos quieren ser santos para poder ser hijos tuyos, porque tú has probado que tu ley es justa, santa y buena. En nombre de Jesús, amén. ¡Wow, hermanos! Miremos este discurso del presidente John F. Kennedy. Tremendo discurso que desafortunadamente el mundo ha olvidado, sobre todo hoy en día, cuando en Estados Unidos pasan extraños eventos, sobre todo esto que ha ocurrido en ese pueblo o ciudad llamado Uvalde, en Texas, en donde murieron 19 niños, e inmediatamente empiezan estas cadenas de noticias, como por ejemplo CNN con sus reporteros, a decir que la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos debe ser abolida o limitada. Pero luego, hermanos, vemos que en Estados Unidos, en el 2019, y esto tiene una tendencia
al alza todos los años, se asesinaron 629.828 niños en el vientre materno. Y como esto viene creciendo año tras año, y sabemos entonces que si esta tendencia sigue al alza, cada día en Estados Unidos se asesinan 1.700 niños en el vientre materno. Ahora, obviamente, ningún niño debe morir. La vida de toda persona o de todo niño, de todo ser humano, vale oro. Nadie tiene por qué quitarle la vida a un ser humano. Sin embargo, lo que causa mucha curiosidad, lo que causa mucha extrañeza, hermanos, es que nosotros no vemos a CNN y a sus presentadores haciendo estas caras de dolor y de lamento porque 1.700 niños fueron asesinados el día de ayer en el vientre materno. Para ellos, parece que esas vidas no tuvieran ninguna importancia. Tú no ves a sus reporteros llorando en medio de una noticia. Entonces, hermanos, uno puede ver esta hipocresía nauseabunda y pestilente del ser humano, pero también podemos ver una agenda. Es claro que hay una agenda en donde aquello en lo que se puede obtener un poder político es usado para ese objetivo, como es el caso de este evento que ha ocurrido en la escuela de Uvalde. Por supuesto, todos estos noticieros y sus periodistas empiezan a narrar esta noticia. Es una noticia horrenda, pero todavía es más horrendo que diariamente se asesinen 1.700 niños en el vientre materno en Estados Unidos. Pero eso no sirve para la agenda de destruir la segunda enmienda de Estados Unidos. Ahí está el meollo del asunto. Ahora, hay cosas muy extrañas sobre lo que ha ocurrido en Uvalde. Por ejemplo, esto que me envía un suscriptor, en donde podemos ver estos logos masónicos que aparecieron en gorras de personas o en los carros mientras se cubría la noticia. Y podemos ver muchas cosas extrañas en lo que ocurrió en Uvalde. Pero bueno, vamos a dejar eso a un lado. En este video nos vamos a enfocar en esta agenda extraña, una agenda clara, en donde estos sucesos son usados específicamente para derribar la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Y de nuevo, la vida de todo niño es importante, por supuesto. Si hay alguna manera de prevenir que algún niño sea asesinado, pues hay que buscarla. Pero ¿necesitamos destruir la Constitución de una nación para proteger la vida de un niño? ¿O será que se pueden hacer otras cosas? Hay una agenda clara, así como no vemos un clamor nacional por la vida de 1.700 niños que son asesinados diariamente en Estados Unidos, ni vemos un intento por acabar con la industria de la medicina o con los hospitales, porque se convirtieron en los modernos campos de concentración nazis, donde son los bebés los que desafortunadamente sufren la eutanasia. Es de locos. Y sin embargo, esto pasa totalmente desapercibido. ¿Qué es lo que ocurre? Por supuesto, hay un ataque en contra de Estados Unidos, de sus escuelas. Hay un poder que tiene una agenda clara, y esa agenda te presenta una única solución para este problema que se está dando en los colegios, y es, por supuesto, derribar la Constitución de Estados Unidos. El concepto es muy claro, hermanos. No hay rey sin ley. Es decir, que si tú derribas la ley de una nación, estás derribando su rey. Si tú derribas la ley o la constitución de una nación, estás destruyendo a esa nación. En este caso,
el rey de Estados Unidos es el pueblo. Y la ley del pueblo es la Constitución. Y si tú derribas la Constitución, entonces estás acabando con la democracia y con el gobierno del pueblo. Hay un poder que tiene una agenda clara para acabar con la democracia y el gobierno del pueblo. Es evidente. Ahora, nosotros miramos al Papa Francisco y vemos cómo él guarda total silencio ante esta masacre diaria de 1.700 bebés en el vientre materno que ocurre en Estados Unidos. De esa masacre, el Papa Francisco no exige medidas inmediatas por parte de los gobernantes para detenerla. Plop. Sin embargo, la cosa es a otro precio cuando se presentan estos tiroteos en los colegios. El Papa Francisco exige de inmediato que esto se detenga. Por supuesto, nosotros también queremos que se detenga, pero no destruyendo el gobierno del pueblo y la democracia. Por supuesto que no. Si se derriba entonces una sola enmienda de la Constitución, sabemos que se derribará toda la Constitución. Es evidente. Destruye una enmienda y destruye todas las enmiendas. Si tú declaras que una enmienda de la Constitución ya no es absoluta, sino que es limitada, todas las enmiendas de la Constitución ya no serán absolutas, sino limitadas, lo cual significa que la Constitución podrá ser interpretada de una forma relativa, de acuerdo a la conveniencia, y no tal y como está escrito en la Constitución. En este caso, la Constitución declara, por ejemplo, que un ciudadano americano puede tener el derecho a portar armas, y eso es absoluto. Es decir, que nadie te lo puede prohibir. Pero si eso se vuelve relativo, de repente, entonces te lo pueden prohibir por una excusa o por la otra, y entonces, evidentemente, al limitar alguna enmienda de la Constitución, lo único que se está haciendo es colapsando esa enmienda. Si se colapsa o destruye una enmienda, se destruyen todas. Si se destruye la Constitución de Estados Unidos, colapsa el gobierno de la gente y de la democracia. No hay ya más derechos humanos, no hay ya más libertad de expresión o de religión. Así de sencillo. Entonces, hermanos, ¿qué poder es el que quiere derribar la Constitución de Estados Unidos? Es la pregunta que vamos a tratar de resolver en este video. Porque evidentemente estamos ante dos tragedias. Una tragedia ya ocurrió, desafortunadamente y lamentablemente murieron 19 niños, pero hay una tragedia, un genocidio que ocurre diariamente en Estados Unidos. 1.700 niños son asesinados diariamente en el vientre materno. De esa tragedia, los reporteros de las noticias no dicen nada. ¿Por qué? Porque no pueden usarla para derribar la Constitución de Estados Unidos. Es de locos. Entonces, estamos mirando un ataque frontal en contra de una nación que defiende los derechos humanos, la democracia, y que todos los seres humanos somos iguales ante Dios y ante la ley. Este enemigo que tiene Estados Unidos no es ya un ejército militar del que nosotros vemos, por ejemplo, en Rusia versus Ucrania, sino que es un enemigo mucho más astuto, que se ha integrado a la sociedad de Estados Unidos, que se ha organizado y que tiene la capacidad de llevar operaciones de espionaje masivos y clandestinos dentro de Estados Unidos. Y por eso, hermanos, en este video vamos a tratar de entender quién es este enemigo que quiere de toda forma y manera destruir la Constitución de Estados Unidos y destruir los derechos humanos y la democracia. Para esto vamos a leer un libro
de un señor llamado Bill Hughes, titulado Los terroristas secretos. Leamos: los Estados Unidos tendrán que enfrentar muy pronto al enemigo más mortal que jamás hayan enfrentado. Este enemigo no solo se trata de el ejército militar enemigo que usualmente ha tenido que enfrentar, sino de uno que posee la organización y la capacidad de llevar a cabo operaciones de espionaje masivos y clandestinos dentro de los Estados Unidos. Utiliza una fachada que es virtualmente perfecta para esconder sus operaciones. Dicho sea de paso, ahora mismo, este enemigo está trabajando secretamente para minar los principios que han hecho de esta nación la nación más grande del mundo. Este enemigo se ha infiltrado en los niveles y en los departamentos más altos del gobierno de los Estados Unidos y representa un peligro extremo para América. ¡Wow, hermanos! Curiosamente, el gobierno de Estados Unidos declara que estos terroristas y estas personas que cometen estos horribles actos de violencia, en donde muere mucha gente, sea en colegios o en edificios, etc., son supuestamente individuos solitarios que un día de la noche a la mañana se desquiciaron y que de repente enloquecieron jugando videojuegos y que luego quisieron perpetrar algún acto horrendo en contra de personas que no conocen sin ningún motivo ni ningún acto que sea acorde a algo que ellos quieran imponer, sino que simplemente se les dio por hacerlo. Es algo curioso, ¿verdad? Que cada vez que uno de esos individuos solitarios actúa, inmediatamente, por otro lado, se pone en marcha una maquinaria mediática que sí tiene una agenda, sobre todo a través de CNN y de otros noticieros, en donde por un lado el individuo que ejecuta el acto violento no dice nada más simplemente que un día se le dio porque iba a matar gente, pero luego los noticieros, esos inmediatamente ponen en marcha una maquinaria mediática con el objetivo de derribar la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque sabemos que si se destruye o se limita una enmienda, entonces se limitarán todas las enmiendas. Y esto es importante en la profecía bíblica, porque la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos protege la libertad de religión. Y sin embargo, hermanos, sabemos que si el anticristo quiere gobernar al mundo, tiene que destruir, derribar o limitar la libertad de conciencia y de religión. Es evidente entonces que si el anticristo quiere gobernar al mundo, tiene que de alguna manera controlar a la nación más poderosa del mundo, que es Estados Unidos, y buscar que esa primera enmienda de su Constitución, que permite la libertad religiosa y que de repente se convierte entonces en una piedra en el zapato para los planes del anticristo. Ahora, vamos a suponer que tú eres un país o poder extranjero y quieres apoderarte militarmente de Estados Unidos. Invadirlo. No solamente lo podrías hacer a punta de bombas, a través de aviones. En algún momento vas a tener que ingresar con tus tropas a tomar o a apoderarte de Estados Unidos y de sus ciudades. Entonces tienes un grave problema, porque resulta que es la nación con el ejército más grande del mundo. No hablo de sus fuerzas armadas, cuyos miembros pueden estar en 1 millón de personas, sino del ciudadano común, el cual está armado, y por tanto, si sumamos cada ciudadano de Estados Unidos armado, eso nos da un ejército de 300 millones de soldados armados dispuestos a defender su país. Por supuesto, ninguna nación del mundo puede invadir a Estados Unidos. Aún Rusia, si quisiera, puede tirar una bomba, pero luego no pudiera entrar a Estados Unidos porque su población está armada.
Asimismo, durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler pensó en invadir a Suecia, y la respuesta que le dieron los asesores militares a Hitler fue: ¿sabes qué, Hitler? Ni se te ocurra invadir a Suecia. ¿Por qué? Porque Suecia le dijo a todos sus ciudadanos que tuvieran armas. Era claro que el ejército alemán no pelearía con el ejército sueco, porque entonces estaría peleando no contra 50,000 soldados, sino con millones de hombres armados, ciudadanos suecos, listos para defender a su país. Era obvio que eso sería un desastre para Hitler. Entonces pasaron la noticia de que Suecia se mantuvo al margen como un estado neutral en la guerra recontra Megaplop, y Hitler siguió su camino, invadiendo otras naciones de Europa. Y todo aquel, por ejemplo, que es de Suramérica o ha vivido en Suramérica, sabe muy bien cómo un pequeño grupito de 10 forajidos se toma una población de 10,000 habitantes, violan mujeres, incendian casas e imponen su ley a sangre y fuego. Y esto lo pueden hacer fácilmente en Suramérica. Estos grupillos, llámalos narcos, guerrilleros, de extrema derecha, como quieras. Esto es lo que han hecho en Suramérica, aprovechándose de que hay una población desarmada. A ver cómo sería la cosa si esos 10,000 habitantes de ese pueblecillo estuvieran armados. ¿Qué pasaría cuando llegaran esos 10 forajidos a tratar de tomarse ese pequeño pueblecillo? Por supuesto, hermanos, que el pueblo gana, ¿ok? El gobierno del pueblo gana. Y los poderes ocultos que mandaron a esos 10 hombrecillos armados a apoderarse del pueblo pierden. Plop. Pero, hermanos, en este mundo eso jamás va a ocurrir, porque en este mundo no hay justicia, ¿ok? Entonces, saquémonos esa idea de la cabeza, porque eso no va a pasar. A nosotros lo que nos compete en este video es entender la ruta del anticristo para salvarnos de la perdición que viene a este mundo. Porque el anticristo se oculta tras una fachada perfecta. A través de esa fachada él quiere apoderarse de Estados Unidos, porque es una nación que en su constitución tiene al pueblo como ganador. Y no como en los otros países del mundo, donde el pueblo es humillado por un pequeño grupillo de narcos, forajidos, guerrilleros, etcétera, delincuencia común, grupillos de extrema derecha, etcétera, etcétera. Leamos lo que dice el señor Bill Hughes. El Congreso de Viena era una conspiración secreta contra los gobiernos populares, a quienes los altos partidos anunciaron al final del Congreso que ellos habían conformado una alianza santa. Esto era solo un manto debajo del cual se escondieron para engañar a la gente. El Congreso de Verona tuvo como propósito principal la ratificación del artículo 6 del Congreso de Viena, que en resumen era una promesa para prevenir o destruir a los gobiernos populares donde quiera que se encontraran y restablecer la monarquía en aquellos lugares donde la misma se hubiese echado a un lado. Y sigue diciendo el libro: el senador Owen no era el único que sabía acerca de esta conspiración en contra de la libertad de América y de su constitución. En 1894, R.W. Thompson, el secretario de la Marina americana, escribió lo siguiente: los soberanos de la Santa Alianza han amasado un gran ejército y pronto entrarán en un juramento mediante el cual se dedicarán a evitar cualquier levantamiento que ocurra por parte de la gente que favorezca un gobierno libre, y el Papa Pío VII designará a los jesuitas para estos fines. Los mismos, apoyados por el poder papal, trabajarán hacia ese fin. Finalmente, se nos dice en el libro que el Papa Pío VII designó a los jesuitas como un ejército
para infiltrarse y apoderarse políticamente de Estados Unidos, debido a que militarmente no podían hacerlo de frente, porque, bueno, ya lo sabemos. Leamos de nuevo lo que dice el libro. El autor se toma la encomienda de señalar que existe una conspiración en plena acción en contra de las libertades de la República bajo la dirección del príncipe Willy de Austria, el cual, reconociendo su incapacidad de poder vencer a esta nación grande y libre por medio de la fuerza y de las armas, intenta lograr sus propósitos por medio de un ejército de jesuitas. El arreglo que se lleva a cabo para lograrlo sorprendería a que abra el libro con la misma incredulidad que nosotros lo hicimos. Esto, aunque oculto a la persona del común, no debería asombrar a nadie, hermanos. Los jesuitas son una organización militar, lo dice Wikipedia. Por supuesto, eso es totalmente antidemocrático. Es una cosa hecha en nuestros talleres artísticos acá. Todo el problema masónico de indígenas les va a interesar. Todo el problema masónico de indígenas les va a interesar. Todo el problema masónico de indígenas les va a interesar. Y ellos buscan por todos los medios posibles, sean legales o ilegales, de restaurar el poder del Papa de Roma como gobernante mundial, lo que se conoce como, en términos proféticos, la sanación de la llaga o herida de muerte que recibió la bestia de Apocalipsis 13, correspondiendo eso cuando al Papa le ocurrió un golpe político, cuando el emperador Napoleón Bonaparte envió a su general Berthier a despojar al Papa de esa posibilidad de poder perseguir herejes, y en este caso también de quitar y poner reyes. Y como es apenas obvio, hermanos, si este video yo lo estuviera haciendo en la Edad Media o escribiendo un libro y el Papa tuviera ese poder, pues ya estaría en la hoguera. Pero hoy en día, debido a que el Papa perdió el poder de perseguir herejes, entonces por eso tú puedes ver este video en la comodidad de tu casa. Sin embargo, eso está por cambiar muy pero muy pronto. En este caso ahora, los jesuitas quieren devolverle al Papa aquella vieja gloria de poder perseguir herejes, pero plop, Estados Unidos no lo permite, porque la Constitución en su primera enmienda te da la posibilidad de creer en lo que te dé la gana. No como ocurría cuando el Papa tenía el poder político, él era el que te decía en lo que tenías que creer. Entonces, ahí es donde está el problema, hermanos. Por eso es que vemos esta agenda horrenda en Estados Unidos, en donde todo este poder mediático es enfocado en derribar la segunda enmienda. ¿Y por qué? Porque si derribas la segunda enmienda, vas a derribar la primera enmienda. Es obvio, hermanos. Entonces leamos lo que dice el libro. ¿Necesitan los americanos saber quiénes son los jesuitas? Ellos son una sociedad secreta, un tipo de orden masónica, con características añadidas de un odio repugnante y 1000 veces más peligroso. Ellos no son únicamente sacerdotes o de un credo religioso particular. Se disfrazan como comerciantes, abogados, editores y hombres de cualquier profesión que no poseen ninguna insignia exterior por la cual no pueden ser identificados. Por tanto, se presentan como ángeles de luz o como ministros de las tinieblas, todo con lograr su propósito final. Todos ellos son personas educadas, preparadas y habiendo jurado comenzar en cualquier momento y en cualquier dirección y para llevar a cabo cualquier servicio comandado por el general de su orden, no están atados a sus familias, a sus comunidades o a sus países por los lazos que atan a cualquier hombre común, están comprados de por vida a la causa del pontífice romano. Ahora, estas cosas son históricas. Aquí no estamos ante teorías de conspiración.
sabemos que la Iglesia Católica es la que dirige la orden secreta de la masonería, la cual opera en cada ciudad de cada país del mundo, aglutinando a sus líderes y gobernantes en esta secta secreta para subyugarlos y obligarlos a que le obedezcan. Una instancia tan importante de la masonería. Y me siento además muy honrada por este reconocimiento que me han entregado, este hermoso galvano con esta imagen, ¿no?, de la autoconstrucción. Como lo decía el gran maestro, la verdad que la cultura masónica, como ustedes saben, es algo conocido para mí y sus valores fueron también determinantes en mi formación. Por eso, en momentos como estos, siempre me acompaña el recuerdo de mi padre. Ahora, creo yo que el año pasado, cuando estuve de visita aquí, hice un recuerdo que tal vez es algo informal, pero el miembro de la masonería muy activo era mi abuelo materno. Y cuando mi padre le fue a pedir la mano a mi madre, mi abuelo materno le dijo: mire, ingresa a la masonería y después conversamos. Aliados en la construcción de un nuevo orden mundial, Lo despedimos porque esto es como una despedida con gratitud, con gran amistad. Usted siempre tendrá los brazos y los corazones de Colombia abiertos para usted, para su familia. Siempre será un gran amigo de Colombia. Le agradezco mucho. ¿Ustedes saben qué son los masones? No me vamos a escuchar. San Martín, nuestro padre de la patria, era masonero de la logia Lautaro. La masonería son grupos, que no les podía explicar, chicos, que se unen con un objetivo común, son todos miembros y responden a un objetivo. El Congreso de la República y la Presidencia del Congreso sirvan de saludar a cada uno de ustedes a este acto de condecoración tan importante. Hablar de la logia masónica es hablar de hombres de bien, de hombres de principio, de valores, personas que tratan de construir una sociedad más justa, más equilibrada. Pero ser el gran maestro no solamente significa representar a una institución. En una pirámide en donde más estamos tratando de representar la actitud y la visión de los empleados que trabajamos en Bancomer, que es ver hacia adelante, ver hacia arriba y buscar la excelencia y la perfección en el servicio a nuestros clientes. Nosotros no tenemos que inventarnos esto porque el cardenal Viganò ya lo confesó porque era un secreto a voces. La Iglesia Católica tiene una orden secreta llamada masonería, ¿ok? Así que no digas que esto es teoría de conspiración. Ahora, de nuevo volvemos al símbolo masónico que apareció en el evento de Uvalde en Texas. Tú saca tus propias conclusiones. Porque se hace referencia a que la orden jesuita es una orden masónica. Por tanto, entendemos que estamos de nuevo ante un ataque a la Constitución de Estados Unidos. ¿Y por qué? Ya te lo expliqué. Porque es el único país que en su primera enmienda defiende a capa y espada la libertad religiosa. Ahí es donde está el problema, porque para la Iglesia Católica la libertad religiosa es un exabrupto. No es apenas obvio, es que ella en la Edad Media perseguía a cristianos que no obedecían sus dogmas y los llamaba herejes. ¿Acaso esperabas tú que la Iglesia Católica hubiera cambiado? Y tú dices, oh, sí cambió porque ahora ella no persigue a herejes. Pero ese es el tema, no los persigue porque jurídicamente no puede hacerlo, porque la Constitución de Estados Unidos se lo prohíbe legalmente. Leamos de nuevo en el libro. El Vaticano condena la Declaración de Independencia como perversa y llama a la Constitución de los Estados Unidos un documento satánico. Ahora, tal vez alguien dirá que yo estoy haciendo este video con libros de conspiración y que todo es un invento,
Pero los presidentes de Estados Unidos en los años 1800 sabían muy bien que el Vaticano odiaba con todas sus fuerzas los valores democráticos de Estados Unidos. Leamos. Tendremos nosotros una cantidad increíble de ellos aquí alrededor de nosotros, con tantos disfraces que únicamente el rey de los gitanos puede ponerse. Se visten de pintores, de publicadores, de escritores y hasta de maestros. Si ha habido alguna vez un grupo de hombres que merezca la condenación eterna tanto en la tierra como en el cielo, es la sociedad de Loyola, los jesuitas, George Reimer, The New Jesuits. Luego leamos lo que dijo Napoleón Bonaparte sobre los jesuitas. Napoleón Bonaparte hizo la siguiente declaración: los jesuitas son una organización militar, no una organización religiosa. Su jefe es un general del ejército y no un simple sacerdote o un abad de un monasterio. La meta de esta organización es el poder en su forma más déspota, poder absoluto, poder universal, poder para controlar el mundo por la voluntad de un solo hombre. El jesuitismo es el más absoluto de los despotismos y la misma a la vez el mayor y el más enorme de los abusos. Ahora ya vimos lo que dijo el presidente John Adams y ahora vemos lo que dijo Napoleón Bonaparte. ¿Será que ellos eran teoristas de la conspiración? Pero curiosamente también vimos la noticia en la cual el Papa Francisco desea convertirse en el presidente del mundo, recontra plop. Y también dijo que para entenderlo a él había que leerse el libro El Señor de este mundo, recontra mega plop. Ahora, para colmo de males, se dice que los jesuitas estarían detrás del asesinato de muchos presidentes en Estados Unidos. Se habla de Abraham Lincoln, de William McKinley, de James Garfield, de William Henry Harrison. ¡Es de locos! Luego, además del Congreso de Viena, se realizaron 2 congresos más, en donde los poderes europeos y el Vaticano acordaron un plan para apoderarse de América. Leamos. El primero de ellos se llevó a cabo en Verona, en 1822. Durante ese congreso se decidió que América sería el blanco de los emisarios jesuitas y que América sería destruida a cualquier precio. Todos los principios de la Constitución serían disueltos y se reemplazarían con principios jesuitas, de modo que se exalte el papado y él mismo ejerza dominio sobre América. El siguiente congreso que se realizó para tratar de destruir Estados Unidos fue en la población de Chieri, en Italia. Leamos. En el 1825, unos 11 años después del avivamiento de la orden jesuita, se llevó a cabo una reunión secreta con los líderes de los jesuitas. La misma se llevó a cabo en Chieri, Italia, cerca de Turín, en la parte norte. En ese encuentro se discutieron planes para el avance del poder papal en todo el mundo, la desestabilización de gobiernos que representaran obstáculos y la obstrucción de cualquier esquema que se impusiera en su camino y sus ambiciones. Esa es nuestra meta, los imperios del mundo. Ahora tú dirás, ¿cómo se supo esto? ¿No será esto tal vez un chisme? Pero resulta que esto se supo porque a esos congresos asistió el ministro británico de Asuntos Exteriores y fue él quien alertó al gobierno americano. Sigamos leyendo. Estas 3 reuniones en Viena, Verona y Chieri se llevaron a cabo con la mayor secretividad posible. Sin embargo, un hombre que asistió a las 2 primeras reuniones no pudo guardar silencio. El ministro británico de Asuntos Exteriores contactó al gobierno de Estados Unidos para advertirles que los monarcas de Europa estaban planificando destruir las instituciones libres de América. Hermanos, estamos hablando de historia verdadera, pero que ha sido escondida por los católicos. En sus escuelas y universidades esto no se enseña. Y ellos son dueños de 268,000 escuelas y universidades. Luego, hermanos,
nosotros recordamos algo que se llama Doctrina Monroe. Esto es historia. En 1823 el presidente Monroe decretó su Doctrina Monroe. Y esto lo leemos en Wikipedia. La Doctrina Monroe, sintetizada en la frase América para los americanos, fue elaborada en 1823 en Estados Unidos por John Quincy Adams y atribuida al presidente James Monroe. Establecía que cualquier intervención de los europeos en América sería vista como un acto de agresión que requeriría la intervención de los Estados Unidos de América. La doctrina fue presentada por el presidente Monroe durante su 6º discurso al Congreso sobre el Estado de la Unión. Recibida inicialmente con dudas y luego con entusiasmo, constituyó un momento decisivo en la política exterior de los Estados Unidos. La doctrina fue concebida por sus autores, en especial John Quincy Adams, como una proclamación por parte de los Estados Unidos de su oposición al colonialismo en respuesta a la amenaza que suponía la restauración monárquica en Europa y la Santa Alianza tras las guerras napoleónicas. Miremos luego lo que dice Wikipedia sobre la Santa Alianza. La Santa Alianza fue un punto celebrado por iniciativa de Alejandro I de Rusia entre Austria, Rusia y Prusia el 26 de septiembre de 1815 en París, Francia, tras la batalla de Waterloo. Los tres monarcas invocaron los principios cristianos, queriendo mantener en sus relaciones políticas los preceptos de justicia, caridad y paz, con el objetivo de contener el liberalismo y el secularismo que se habían implantado en Europa, fruto de la Revolución Francesa. En su pacto ellos se comprometían a intervenir donde fuera necesario para defender la legitimidad monárquica y los principios del absolutismo y sofocar cualquier movimiento revolucionario. Recontra plop. Hermanos, miremos esta hipocresía del Papa Francisco, monarca del Vaticano, porque él declara que las enmiendas de la Constitución de Estados Unidos no son absolutas, y él mismo quiere imponerse luego como líder moral absoluto del mundo, y quiere que su voz sea la autoridad absoluta del mundo. ¡Qué tremenda hipocresía del ser humano! Sigamos leyendo. La doctrina Monroe fue la respuesta de América al Congreso de Viena y de Verona. América consideraba un acto de guerra si cualquier nación europea buscaba expansión territorial en el hemisferio occidental. Los jesuitas han sido capaces de infiltrarse y de atacar secretamente a América para tratar de lograr precisamente lo que la doctrina Monroe trataba de evitar. Han podido lograrlo porque lo han hecho secretamente y bajo la fachada de ser una iglesia. Sigamos leyendo entonces una carta del presidente Monroe en donde Thomas Jefferson le hace las siguientes observaciones. La pregunta que me presentas en las cartas que me has enviado es la más profunda que me han hecho después de la relacionada con la independencia. Ella nos hizo una nación y ha marcado el ritmo y la dirección en la que navegaremos a través del océano del tiempo a medida que el mismo se abre entre nosotros, y nunca podremos navegarlo en condiciones más apropiadas. Nuestra primera y más fundamental regla debe ser el no envolvernos en los asuntos de Europa. La segunda debe ser nunca utilizar a Europa como intermediaria en los asuntos de este lado del Atlántico. América Norte y Sur tienen unos intereses completamente diferentes de los de Europa, intereses que le son particulares. Por tanto, debe tener un sistema propio y separado, completamente aparte del sistema europeo. Aunque los europeos traten de convertirse en el hogar del despotismo, nuestra tarea debe ser hacer de nuestro hemisferio un hemisferio de la libertad. Nosotros debemos declarar nuestra protesta en contra de las violaciones atroces, en contra de los derechos de las naciones, por la interferencia de cualquiera
en los asuntos internos de la otra. Intervención que comenzó con Bonaparte y que hoy en día continúa de parte de aquellos que llevan a cabo alianzas ilegales llamándose a sí mismos santos. Miremos esto, hermanos. En ese caso, el presidente Thomas Jefferson está diciendo que América no debía involucrarse en las guerras de Europa. Y vimos luego cómo Estados Unidos fue llevado a participar en la Primera y Segunda Guerra en Europa. ¿Qué fue lo que le ocurrió a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Luego de que Estados Unidos vence a estas naciones europeas, lo que ocurrió luego es que Estados Unidos firma la redacción de una nueva Constitución Universal llamada la Constitución de Derechos Universales, en donde ahora se había redactado un gobierno supranacional global y que ahora Estados Unidos quedaba sometido a esa Constitución supranacional global de la ONU. You all look great. The end of the republic has never looked better. Y miremos cómo estos presidentes sabían perfectamente que América debía regirse por su propia constitución. Sin embargo, ¿qué terminó ocurriendo en la Segunda Guerra Mundial? Aunque América, Estados Unidos, ganó la guerra, finalmente terminaron sometiéndose a otra constitución, una nueva Constitución de Derechos Universales de la ONU. Hermanos, eso era precisamente la advertencia que se estaba haciendo en esta carta que les acabé de leer. Impresionante. Entonces es innegable cómo sí ha existido un plan para tratar de imponer un gobierno distinto en Estados Unidos. Un gobierno en donde la Constitución de Estados Unidos tiene que ser eliminada. Sí, es evidente. Y también es evidente que la Iglesia Católica ha jugado un papel primordial. Como sabemos, Hitler era católico, la Iglesia Católica estuvo apoyando a Hitler y luego también la Iglesia Católica y el Vaticano están detrás de la ONU y como sabemos la palabra universal significa católico y los derechos universales de la ONU significa que son los derechos católicos de la ONU. Es decir, finalmente, cuando Estados Unidos se somete y firma que se une a esta Constitución Universal de la ONU, sometió su Constitución a preceptos y dogmas católicos. Es así. Entonces, es innegable que sí ha existido una sociedad secreta que ha tratado de llevar a Estados Unidos a un colapso. Nosotros luego vemos lo que ocurrió durante el gobierno del presidente Andrew Jackson, el cual fue llevado también a una guerra civil. Y luego, lo más curioso de todo, hermanos, es que mientras el presidente Andrew Jackson estaba muy ocupado tratando de evitar que América se dividiera en dos, entre el norte y el sur, al mismo tiempo se estaba fraguando una conspiración de banqueros europeos cuyo interés era precisamente apropiarse de la moneda de Estados Unidos, del dólar. Lo peor de todo fue que lo lograron, hermanos. Impresionante. Recordemos la frase del barón Rothschild, quien dijo: dame el control del dinero de una nación y no me importa quién haga sus leyes. Fue así como mientras el presidente Andrew Jackson estaba ocupado en la guerra civil, se empezaba a fraguar el concepto de un banco central en Estados Unidos que no sería propiedad del gobierno, sino que sería controlado por banqueros europeos. Mientras que, según la Constitución de Estados Unidos, el control de la moneda americana solo podía estar en manos del Congreso. Sin embargo, bajo la figura de un nuevo banco central, sería ahora esta una nueva entidad que tendría el control absoluto de la moneda americana. Eso, por supuesto, era otro golpe en contra de Estados Unidos, que ahora tenía que quedarse mirando cómo unos banqueros europeos se apropiaban de su propia moneda, la cual era usurpada de locos y, por supuesto,
eso venía de la Santa Alianza. Ahora, cada vez que el gobierno de Estados Unidos necesitaba dinero, tenía que pedirle el favor a estos banqueros europeos para que imprimieran su propio dólar. Y luego, para colmo de males, Estados Unidos tenía que pagarles esos dólares de vuelta cuando era su propia moneda. Hermanos, es de locos. Entonces, cuando Estados Unidos necesita $1 millón, lo que ocurre es que estos banqueros internacionales se los prestan a Estados Unidos y ahora Estados Unidos tiene que pagar intereses sobre ese $1 millón. Ahora imagínate que la deuda que ya lleva Estados Unidos con esos banqueros internacionales es de $29 trillones. Plop. ¿Será que se va a quebrar Estados Unidos? Luego, hermanos, recordemos lo que dice Proverbios capítulo 22, versículo 7. El rico se enseñoreará de los pobres, y el que toma prestado es esclavo del que presta. Entonces, de la noche a la mañana, este país poderoso que defendía el gobierno del pueblo queda esclavizado a estos banqueros europeos. Leamos lo que dice el libro de Bill Hughes. Los instigadores de Beadle en su esfuerzo por establecer un banco central fueron los Rothschild. ¿Y para quién trabajaba la familia Rothschild? Consciente de que los Rothschild eran una familia judía importante, les busqué en una enciclopedia judaica y descubrí que ellos poseen el título de ser los guardianes del tesoro del Vaticano. El nombramiento de Rothschild le ofreció al papado negro una privacidad y una secretividad financiera absoluta. ¿Quién pensaría que una familia judía ortodoxa fuese la clave de las riquezas de la Iglesia Católica Romana? F. Topper Sassi, Gobernadores de la Maldad. Entonces, hermanos, miremos lo que se decía en aquellas épocas del establecimiento de un banco central. Leamos. Este banco tiene muy poco en común con nuestra nación. No representa él mismo una causa de temor al pensar en la pureza y la paz de nuestro proceso eleccionario y en la independencia de nuestro país en guerra. El tener control de nuestro dinero, el recibir el dinero público y el mantener a miles de nuestros ciudadanos en un estado de dependencia sería peor y más peligroso que cualquier enemigo militar y naval. Herman E. Cross, Documentary History of Banking and Currency in the United States. Es apenas obvio, hermanos. De repente, Estados Unidos tiene que pedirle permiso a un poder extranjero para obtener su propio dinero. Es apenas obvio que Estados Unidos empezaba a perder esta batalla no contra ejércitos militares, no contra barcos o aviones, sino contra un poder secreto que tras bambalinas se apropió, usurpó su propia moneda. Impresionante. Por esto es que hoy se dice que la Reserva Federal no es ni federal ni reserva. Este banco central llamado Reserva Federal no guarda oro y tampoco es propiedad de Estados Unidos, sino que es propiedad de estos banqueros internacionales masónicos al servicio del Vaticano. Entonces, en ese tiempo, todas estas personas sabían muy bien lo que estaba ocurriendo. El presidente Andrew Jackson se ganó el odio de estos poderosos enemigos de Europa que querían luego matarlo, y en 1835 se llevó a cabo este intento de asesinato, pero no tuvo éxito. Luego, en 1841, se posiciona el noveno presidente de Estados Unidos, William Henry Harrison, el cual declaró un discurso que no era tampoco muy amigable con los deseos del Vaticano, algo muy similar al discurso del presidente Kennedy, en donde él decía que no estaba dispuesto a que el Vaticano mandara en Estados Unidos. Leamos lo que dice el discurso del presidente Harrison: no admitamos ningún gobierno por derecho divino en cuanto al poder se refiere. Nuestro benefactor y creador no ha hecho distinciones entre los hombres, de modo que todos sean iguales y que el único derecho legítimo de gobernar sea otorgado a los gobernantes por el deseo expreso de los gobernados.
Burke McCarthy de su Press Truth About the Assassination of Abraham Lincoln. Es obvio, hermanos, las palabras del presidente Harrison eran un portazo a las monarquías absolutistas europeas, en especial a esta gran teocracia vaticana que quiere imponerse sobre todo el mundo, la cual declara que hay un ser ungido que viene de Dios y el resto somos seres humanos de menor categoría que tenemos que obedecerle a ese otro ser humano. El concepto creado por la Constitución de Estados Unidos es que todos los seres humanos somos iguales. Por tal motivo, ese concepto de que hay un papa, un ser ungido especial, no existe bajo la Constitución de Estados Unidos. Entonces vemos el problemilla que tiene el Papa Francisco con esa Constitución. Esa Constitución tiene que ser derribada para que de nuevo se instaure este tipo de monarquía absolutista en donde tú como ciudadano tienes que obedecer los dogmas de otro ser humano que se declara ungido por Dios. Entonces, hermanos, el presidente Harrison, cuando declaró ese discurso, en ese mismo día firmó su sentencia de muerte. Leamos, solo 1 mes y 5 días después, el cuerpo muerto del presidente Harrison estaba en la Casa Blanca. Murió envenenado con arsénico que le fue administrado por los representantes de Roma. Se había cumplido el juramento de los jesuitas, el cual dice: yo prometo y declaro que lo haré cuando se presente la oportunidad. Haré guerra secreta o abierta en contra de todos los herejes, protestantes y liberales, según se me dirija a hacerlo, a extirparlos o a exterminarlos de la faz de la tierra. Es tremendo, hermanos. Esto es real, esto no es algo inventado, esto lo conocían los altos líderes del gobierno de esa época de Estados Unidos. Leamos de nuevo lo que dice el libro. Por casi 1000 años, los papas católicos pensaban que ellos gobernaban por derecho divino, que su poder venía directamente de Dios y que todos los hombres tenían que inclinarse ante su autoridad y control. Si un gobernante no sometía su posición y su país en las manos del papa, esa persona no tenía el derecho a gobernar. Cuando Harrison dijo no admitimos ningún gobierno por derecho divino, él estaba declarando que ni él ni los Estados Unidos se someterían al control del Papa. Para el Papa y sus malvados jesuitas, esta declaración fue una bofetada en el rostro que consideraba debía lidiarse con ella inmediatamente. Es tremendo, hermanos. El próximo presidente envenenado por los jesuitas sería el presidente Zachary Taylor, quien declaró que Estados Unidos debía siempre permanecer unido, como unos estados de la Unión. Por supuesto, los jesuitas necesitaban dividir a Estados Unidos de toda forma y manera, porque esa es otra opción para derribar su constitución. Leamos, no solo elegiremos al presidente, sino que dominaremos a los ejércitos. Escogeremos los hombres para la marina y tendremos las llaves del tesoro nacional. Entonces sí, gobernaremos a los Estados Unidos y lo pondremos a los pies del vicario de Jesucristo para que le ponga fin a su sistema de educación que se encuentra ausente de Dios y a sus leyes impías de libertad de conciencia que son un insulto a Dios y al hombre. Charles Chiniquy. Es claro, hermanos. El problema que tiene Estados Unidos es que tiene una ley que permite la libertad de conciencia. Las escuelas públicas de Estados Unidos permiten la libertad de conciencia. Ahí es donde viene el problema de lo que está ocurriendo. Tremendo, hermanos. Entonces, ¿qué ocurre? Como vemos, el anticristo tiene un problema con Estados Unidos. Sus leyes permiten la libertad de conciencia. Su sistema de educación público le enseña a sus niños a tener libertad de conciencia. Y en parte, el anticristo acusa a Estados Unidos diciendo que el problema de moralidad y estos eventos catastróficos que ocurren en Estados Unidos se deben por permitir la libertad de conciencia. Y él dice que si él gobernara en Estados Unidos, él haría que
la Constitución y algunas enmiendas de la Constitución de Estados Unidos fueran limitadas. Es decir, la segunda enmienda debería ser limitada y luego la primera enmienda debería ser limitada. De esta manera, el anticristo estaría logrando ese objetivo de imponer su teocracia monárquica, en donde el ciudadano terminaría obedeciendo sus dogmas religiosos, algo que es contrario a la Constitución de Estados Unidos, pero que ahora, a través de estos desastres terroristas que están ocurriendo en estos colegios, se convierte en un problema para su nación. Entonces, es como si le dijeran a Estados Unidos: mira, tu Constitución es el problema. Tu Constitución debe ser modificada o si no van a seguir existiendo estos desastres terroristas en tus escuelas. Plop. Y mientras tanto volvemos al señor Chiniquy, un sacerdote que en aquellos años se quejaba de que se vendiera licor por todas partes porque, según él, la mayoría de sacerdotes católicos andaban borrachos y convertidos en bebedores sociales. Sin embargo, ese reclamo que este sacerdote honesto lo hizo merecedor, entre comillas, de que el obispo de Chicago fraguara contra él una treta en la que este sacerdote Chiniquy supuestamente habría hecho algo indecente en contra de una mujer. Algo que la Iglesia Católica sabía hacer en la Edad Media muy bien, cuando tomaba a los verdaderos cristianos y los calumniaba de brujos y hechiceros. Ahora, en los años 1800, de nuevo, un sacerdote católico que no estaba de acuerdo con la inmoralidad de la Iglesia Católica, se ganaba otra calumnia, la calumnia en la cual él era el inmoral. Ahora, esto no acaba, hermanos. Imagínense lo que pueden hacer hoy en día contigo, por ejemplo, si tienen tu ADN, y luego pueden tomar tu ADN y ponerlo en la horrenda escena de un terrible y pavoroso crimen, tal vez en contra de un niño. Imagínate lo que diría la gente. Si ahí está tu ADN, es porque fijo tú estuviste ahí, pero no se ponen a pensar que estas personas hoy en día andan sacándole el ADN a toda la población mundial. Plop. Y bueno, también viene otro problema, cuando hoy pueden usar tus mismas fotos que has subido en las redes sociales y pueden hacer que tú hables algo, o pueden ponerla en otro cuerpo y pueden hacerte ver que estás haciendo algo. Y esto lo hacen niños que tienen estos programas de Photoshop. Imagínate lo que harán estas personas con programas mucho más avanzados. Entonces, las terribles calumnias que vivieron esas personas se volverán a repetir en estos últimos tiempos. El señor Chiniquy, sin embargo, trató de buscar abogados que lo defendieran, pero ninguno quería porque sabían que se ganarían de enemigos a la Iglesia Católica. Sin embargo, hubo un señor llamado Abraham Lincoln, quien se dio cuenta de la tiranía de la Iglesia Católica en contra del sacerdote Chiniquy y decidió defenderlo, pero desde ese momento también se ganó el odio de los jesuitas, lo cual finalmente llevaría a su muerte. Leamos. Abraham Lincoln le preguntó: Padre Chiniquy, ¿por qué llora? Querido señor Lincoln, permítame decirle que el gozo que debería sentir naturalmente por la victoria obtenida me está consumiendo la mente por temor a lo que podría costarle esta victoria a usted. En la corte había por lo menos 10 o 12 jesuitas de Chicago y de San Luis que vinieron a ver mi sentencia de condenación a la cárcel. Lo que me preocupa en el alma en este momento y me hace derramar estas lágrimas es que me parece haber leído su sentencia de muerte en sus malvados ojos. ¿Cuántas más víctimas inocentes han caído en sus pies? Charles Chiniquy, 50 años de la Iglesia de Roma. Abraham Lincoln luego declaró lo siguiente: se han fraguado tantos planes para atentar contra mi vida, que es un verdadero milagro que hayan fallado, especialmente si consideramos
que la mayor parte de los planes han estado en manos de los diestros asesinos católicos romanos, quienes han sido adiestrados por los jesuitas. ¿Esperamos que Dios haga un milagro perpetuo para salvar mi vida? Yo creo que no. Los jesuitas son tan expertos en esos actos sangrientos que el rey Enrique IV dijo que era imposible escaparse de ellos, y él se convirtió en una de sus víctimas a pesar de que hizo lo imposible por protegerse. Mi escape de ellos desde la carta del Papa a Jeff Davis se ha afilado más el arma para destruirme. Sería un milagro si lograra sobrevivir. Pero tal y como Dios no escuchó el murmullo de los labios de Moisés cuando le dijo que tenía que morir antes de cruzar el Jordán por los pecados del pueblo, asimismo espero que no escuche ni un murmullo de mis labios cuando yo caiga por el bien de mi nación. Primero que muera por la santa causa con la que estoy comprometido, ya que soy el que porta los derechos y las libertades de la nación. Y el segundo favor que le pido a Dios es que cuando yo me haya ido, mi amado hijo Robert sea uno de los que enarbole la bandera de la libertad que cubrirá mi tumba y que la lleve con honor y fidelidad hasta el fin de su vida, tal y como hizo su padre, aún rodeado de millones que le llamarán a pelear y a morir en defensa y por el honor de su país, Charles Chiniquy. Lo más impresionante, hermanos, es que el Papa Francisco, un jesuita, fue a la ciudad de Filadelfia en Estados Unidos y se sentó en una silla muy similar a la de Abraham Lincoln. Impresionante. Luego recordamos el discurso del presidente Kennedy, en donde, hermanos, es de locos. Claramente nos estaba diciendo que él se oponía a una unión de iglesia y Estado, es decir, a la instauración en Estados Unidos de una teocracia. I believe in an America where the separation of church and state is absolute, where no Catholic prelate would tell the president, should he be Catholic, how to act, and no Protestant minister would tell his parishioners for whom to vote, where no church or church school is granted any public funds or political preference, and where no man is denied public office merely because his religion differs from the president who might appoint him or the people who might elect him. I believe in an America that is officially neither Catholic, Protestant, nor Jewish, where no public official either requests or accepts instructions on public policy from the Pope, the National Council of Churches, or any other ecclesiastical source, where no religious body seeks to impose its will, directly or indirectly, upon the general populace. Y también se oponía a estas sociedades secretas, como por ejemplo la masonería católica. ¿Y luego qué fue lo que le pasó al presidente Kennedy? Pues fue asesinado, hermanos. Lo más curioso es que el gobierno americano hoy en día sigue empecinado en perseguir a estos supuestos terroristas, lobos solitarios, gente del común, supuestos hombres que de la nada un buen día enloquecen, agarran un arma y salen a matar personas. Es decir, los terroristas en Estados Unidos son todos los ciudadanos, y a menos que muy pronto hagan algo para demostrar que no lo son, van a ser catalogados como terroristas. Una manera de actuar que ya venimos viendo, en donde tú eres declarado enfermo y no serás declarado sano hasta que te arrodilles y recibas cierto medicamento. Y si no lo recibes, aun y si estás sano, serás declarado enfermo. Y si lo recibes, aun si estás enfermo, serás declarado sano. Y esto lo estamos viendo porque en Estados Unidos se empieza a formar esta horrible teocracia. Está claro, hermanos, que hay un modus operandi. Están claros los discursos de estos presidentes que han dicho que se oponen a la formación de monarquías teocráticas, a gobiernos de ungidos por el Espíritu Santo, a poderes que no respetan la libertad de conciencia, el gobierno del pueblo. Está clarísimo. Y, hermanos, no podemos negar
Estados Unidos ya perdió esta guerra en contra de este poder misterioso que se ha disfrazado tras de una fachada de santidad. Es claro que ya perdió la guerra. Es claro que Estados Unidos debe 29 trillones de dólares a este poder. Es claro que ya este poder controla la milicia y los ejércitos de Estados Unidos, sean legales o ilegales. Y por tanto, hermanos, es claro que el Papa de Roma muy pero muy pronto cumplirá su sueño de convertirse en el presidente del mundo, instaurando en el mundo una monarquía, una teocracia absoluta, imponiéndole a cada ciudadano una marca, sea pobre, sea rico, sea capitán, libre o esclavo, recibirá la marca de la bestia y no habrá forma de evitarlo a menos que tú te arrepientas de todos tus pecados y salgas de Babilonia. Así que de nuevo repito, no hay nada que puedas hacer para evitar esto porque esto estaba profetizado en la Biblia. No hay manera. De nada te sirven a ti protestar, salir a las calles. Lo único que tú puedes hacer es arrepentirte, porque ya estamos en las últimas de esto. Y lo único que falta es que finalmente Estados Unidos, de la noche a la mañana, decrete algo que debe ser obedecido por todo país, ciudad o nación extranjera, una marca, y el que no la reciba no podrá comprar ni vender. Hasta pronto, hermanos. You all look great. The end of the republic has never looked better.